comenzando. Muchas gracias por asistir a una nueva convocatoria de este espacio de encuentro que está pensado precisamente como una escala de parte de pensadores venezolanos fundamentalmente, pero también gente que viene a Madrid y es recibido aquí por una escritora, artista, que en este caso Lena Yao, que tuvo la iniciativa de tener a Miro Popic y a Héctor Padula en su viaje a Madrid para compartir con ustedes este momento, esta experiencia en el campo de la gastronomía. Lo voy a presentar en el orden en los cuales ellos van a hablar. Primero que todo, ampliamente conocido Miro Popic, quien tiene una larga carrera en el periodismo de orientación gastronómica en Venezuela. Es autor de numerosas guías gastronómicas, de libros muy importantes como el libro del pan de jamón, que ha tenido sucesivas ediciones. Un libro muy particular que estuvo aquí a la venta, pero fue un bestseller inmediato, El pastel que somos, que fue un primer título que pensamos para este encuentro. Hubiera sido muy pertinente. Al final pues lo hemos llamado la cocina venezolana en tiempos de resistencia, y creo que es muy pertinente, muy oportuno hablar de eso, vinculándolo con la realidad actual de Venezuela. Anteriormente en este espacio de encuentro, que comenzó con César Miguel Rondón en el mes de enero, hemos tenido una cantidad de otros pensadores, fundamentalmente, como les he dicho, venezolanos. Tuvo Milagro Socorro, Nelson Garrido, últimamente Antonio López Ortega, y uno de ellos es Mircinis Moliviatis, una cocinera, investigadora de la gastronomía muy importante en Guatemala, que la presentó nuestra amiga Helen López, quien está por acá precisamente. O sea que dentro de este espacio, ese es un antecedente muy claro, que ellos nos hablaron del chocolate en la comida guatemalteca. Este segundo, que iniciativa de Lena Yao, precisamente pues trata sobre el encuentro entre la poesía y la literatura y la gastronomía, como en el trabajo que tú has llevado adelante, Lena, el trabajo también desde la crítica que ha llevado Miro, pero también desde el fogón con Héctor Padula, quien tiene el restaurante Recoveco en divino, sí, en el Ávila, en Galipán. Y bueno, yo creo que la presentación no va a ser muy exhaustiva. Solo les voy a decir que Lena es escritora, también tuvimos sus libros acá, todavía quedan algunos. Es poeta, periodista e investigadora en el área de la gastronomía. Se graduó en la Universidad Católica Andrés Bello de Caracas, y tiene desde el año 1999 viviendo en Madrid, donde colabora con numerosas publicaciones periódicas. Luego, bueno, Héctor tú vas a cerrar la... Sí. Bueno, entonces vamos a darle la palabra a Miro Popic para que inicie este largamente esperado encuentro. Muchas gracias, Miro, por haber venido. Bueno, buenas noches a todos. Gracias por estar aquí presente. Veo que la cocina venezolana les interesa, lo cual ya es un logro dentro de tanto desasosiego que estamos viviendo. Gracias obviamente a Guillermo y a todos sus amigos por recibirnos en este espacio maravilloso, donde la cultura linda de las paredes
Y gracias, por supuesto, a mi querida Elena Yao, la única mujer que cocina con comino. Que busca con comino. Esa es una expresión de un escrito de hace poco ahí, que estoy tratando de descifrarlo, pero en fin, por haber organizado esto, que no es más que simplemente traerles algo de lo que estamos viviendo en Venezuela. Ustedes lo sienten tanto o más que nosotros lo vivimos, lo sufrimos y lo luchamos y estamos bueno, estamos bien. Creo que esto se llama Sexta República, ¿no? Sí. Yo creo que estamos cerca ya de la Sexta República. La quinta está agonizando y esperamos que sea así. Cual me escribo todos los viernes en tal cual el semanario está en internet, porque me siguen por las redes sociales, lo pueden tener acceso a eso. También escribo todos los domingos sobre vino nacional, desde hace ya, ¿cuántos años, Elizabeth? 40 y pico. Ahí está Elizabeth Fuentes, gran periodista venezolana que comenzamos hace 30 años. No, más, pues feriado. ¿En los 80? 80 y... No se escucha bien. Eso sí. Sí. Bueno, voy a tratar de hablar un poco más. Y bueno, como les decía, he escrito semanalmente, rigurosamente en los medios venezolanos, y los últimos años lo he dedicado a la investigación después de 27 años sacando la guía gastronómica de Caracas, escribiendo en el Nacional sobre gastronomía de 1975 y iniciado un proceso de investigación de la cocina venezolana, por eso me considero un cocinólogo y más que un gastrónomo, y se ha concretado en un libro que es Comer en Venezuela, que es la historia de Venezuela contada a través de la comida y cómo sucesos históricos fueron condicionados por la alimentación, o cómo la alimentación condicionó los hechos históricos que dieron nacimiento a la República, a la independencia y hasta la realidad actual. Después continúa con el pastel que somos, donde se analiza el proceso de la identidad venezolana y de la comida como elemento formador de esa identidad. Sigue con un tercero que se llama El Señor de los Aliños, que debería haber salido en mayo, pero por circunstancias que todos conocen, esperamos que salga en septiembre, el cual Lena tuvo la gentileza de prologarlo, y que es ya la culminación de toda la cocina popular venezolana y de esas pequeñas cosas que hacen lo grande que somos y lo grande que es. Agradezco también la presencia de Héctor acá, mi amigo Héctor, que tiene un restaurante, y no solamente tiene un restaurante, creo que va a tener como 3 más. Está en eso, tiene una labor maravillosa en los últimos 10 años en los Altos de Galipán. Es el restaurante más cerca del cielo que he conocido en mi vida. La cocina más. Y bueno, cuando vayan para allá, por favor, si tienen la oportunidad, acérquense hasta Recoveco y van a descubrir un mundo diferente, ¿no? Él explicará la parte que tiene que ver con la realidad que están sufriendo los restauradores. Esperemos que esto sea una conversación, no hay ninguna clase magistral ni nada, pero una frase de lo que fuimos de izquierda hace muchos años se nos quedó grabado en la cabeza, pero yo la adopté. Dice: el fantasma del hambre recorre la cocina de los hogares venezolanos. Repito, el fantasma del hambre recorre la cocina de los hogares venezolanos, y la única forma de combatirlo es fortaleciendo la cocina venezolana. Aparentemente parece una contradicción, porque ¿cómo vamos a hablar de cocina? ¿Cómo vamos a discutir de cocina en un país que se está muriendo de hambre, donde la gente busca cómo alimentarse por la basura, donde no hay suministro, donde el dinero no alcanza para alimentar a la familia, donde muy pocos pueden subsistir con un sueldo por una inflación del 700% y mucho más? Bueno, precisamente este es el momento que más yo creo que estamos en un buen camino, siempre que sepamos orientarlo, sepamos y qué es lo que debemos hacer. Lo venimos conversando con Lena desde hace un pequeño viaje a Venezuela, donde tenemos que involucrar no solamente a los escritores y periodistas, a los
productores, a los cocineros, incluso a los consumidores, porque esta es tarea de todos, no es tarea de uno, de cuatro, de un dirigente o un escritor famoso, nada de eso, es tarea de todos, con cosas tan simples como poder escribir una receta manuscrita de cómo se hace el pabellón, por ejemplo, porque hoy en día el 90% de la población en Venezuela no tiene cómo prepararse un pabellón. Y si el pabellón es el plato nacional que nos identifica, imagínense qué pasará con la llana, que lleva almendras que son importadas, olivas que son importadas. Le voy a citar algunas cifras acá para que ustedes tengan conciencia, ya las deben conocer. Son de marzo, pero las describen como muy poco cosas, como muy poco la cruda realidad de la cocina venezolana, o de la comida de los venezolanos, o del régimen alimentario de Venezuela. 100% de los hogares venezolanos se encuentran en estado de pobreza, 81%. 74,3% de los venezolanos perdieron 8,7 kilos de peso no controlado en el último año. 86,3% comen 2 o menos veces al día. 3,9% padecen de desnutrición. 10% de los niños deja de asistir a clases porque no tienen qué comer ni en su casa ni en el plantel. 93,3% considera que sus ingresos no son suficientes para la compra de alimentos. Estas son cifras de estudios y estas cifras peores a esto. Ante un escenario como este, por lo menos en el caso mío, el escritor me cuesta mucho escribir de gastronomía. O sea, ¿cómo va a escribir si la gente no tiene que comer? Incluso me lo reclaman mucho. ¿Cómo te la pasa lo de ellos? ¿Qué vamos a hacer? Nos vamos a quedar callados. Vamos a aceptar el silencio. Si nos optamos por el silencio, nos quedaremos sin memoria. Es como no tener libertad. Y a un preso de qué se le habla de libertad. Si la cocina venezolana está en crisis, yo digo que la cocina venezolana estaba en crisis hace 40 años atrás, cuando todos los anaqueles estaban llenos de cualquier producto y de todos los productos del mundo y conseguíamos lo que queríamos. Pero nadie hablaba de la cocina venezolana. No existía la cocina venezolana. No existían restaurantes de altura dedicados a la cocina venezolana. Comenzó el Nacional a tener una sección pequeñita, María Elizabeth de testigo, consecuencia de su trabajo también. Y hoy en día no hay periódico, bueno, los pocos periódicos que quedan, no hay emisoras de radio, no hay medio de comunicación que no esté dedicado a la gastronomía, a la cocina, a la comida. Y obviamente centrado en lo venezolano. Entonces eso no puede ser crisis. Nunca antes en Venezuela se habían escrito tantos libros de cocina como los que se han publicado, a pesar de todo, los últimos años. Los últimos 5 años, 10 años. No existe, en este momento en Venezuela hay aproximadamente hay más de 10.000 muchachos jóvenes estudiando cocina, y obviamente cocina venezolana, cosa que no ocurría hace 15 años atrás. Entonces, ¿cómo podemos hablar de crisis de la cocina venezolana? Como comunicadores tenemos que cumplir la tarea de registrar lo que está pasando, de documentar lo que está pasando, y si no lo podemos publicar ahorita o distribuir ahorita, por lo menos conservarlo e imprimirlo en algún momento para que quede constancia de lo que ha pasado en el país y seamos, ¿por qué? Porque cocina venezolana en épocas de resistencia. Yo creo que también deberíamos decir la resistencia de la cocina, no solamente en Venezuela, sino como factor de identidad. ¿Por qué? Hay 4 factores que determinan la identidad de los pueblos: territorio, idioma, religión y cocina. Veamos qué ha pasado en Venezuela. En Venezuela está cocinando desde que llegaron los primeros pobladores.
costado andino, bien sea por el costado amazónico del país. De ahí están nuestras raíces indígenas, que son en Venezuela, ubicada en 1500, en una cartografía, y se establece un territorio que nadie sabía dónde estaba ni cómo se llamaba. Parece un nombre de Venezuela, y de acuerdo a los criterios del geógrafo Pedro Conil, ese territorio abarcaba desde Río Hacha en Colombia, no sé si Colombia queda para allá, disculpe si hay un colombiano, y llegaba hasta el nacimiento del Amazonas. Tampoco sé si el Amazonas queda para allá, pero me explico. 2 millones de kilómetros cuadrados. Hoy en día, lo que es Venezuela, tiene 900 territorios, perdimos territorio. Las etnias que poblaban todo ese territorio, hablaba cada uno su propia lengua. En menos de 50, 100 años, esas lenguas desaparecieron y se impuso el idioma castellano, que es el que estamos entendiendo hoy en día. Se perdieron esas lenguas y ahorita quedan algunas como objeto de investigaciones en las universidades y de los antropólogos. Perdimos territorio, perdimos esas lenguas. Todas esas etnias tenían sus mitos, sus creencias, sus dioses, sus religiones, que fueron superadas, castigadas, suprimidas, y se impuso la religión católica. Más o menos hoy en día el 80% de la población en Venezuela confiesa que es creyente cristiano o católico. Más practicante, menos practicante. Perdimos territorio, perdimos lenguaje, perdimos esa religión. Y para que vean la fuerza y la resistencia que tiene la comida. Sin embargo, hoy en día seguimos comiendo arepas exactamente iguales como se hacían hace 4500 años atrás. Seguimos comiendo casabe exactamente igual como se comía hace 5000 años atrás, cuando fue domesticada la yuca amarga al sur del Orinoco y llevada por los taínos a todo el Caribe, donde se puso el consumo de la yuca y parte del casabe. Lo único que ha variado es que el budare, en vez de ser de arcilla, hoy es metálico. Pero el casabe se sigue prensando, y se le sigue extrayendo el veneno que trae la yuca para transformar la muerte en vida, como lo hicieron los primeros pobladores de Venezuela, que domesticaron la yuca, la transformaron en casabe mucho antes de que existiera el pan de maíz. Yo siempre he dicho que ese es el primer Thermomix de la historia, ese lugar. Los que son cocineros aquí lo van a entender. Esa es la fuerza que tiene la cocina, y eso es lo que nosotros tenemos que insistir, no olvidarnos y trabajar en recuperar lo que existe, en documentar todo lo que se ha hecho y en dejar constancia de lo que estamos viviendo. Porque ustedes tienen mucho, yo he conversado con algunos acá, algunos tienen poco tiempo, otros tienen 15 años acá. Yo les voy a hacer una pregunta. ¿Somos venezolanos porque comemos hallacas o comemos hallacas porque somos venezolanos? No es ninguna broma. No es ninguna broma. Comemos hallacas porque somos venezolanos. Comemos hallacas. Muy bien. Pero te vamos a captar para la causa también. Venezuela, desde que comenzó a llamarse Venezuela, ese territorio, fue muchas cosas. Fue capitanía general, fue provincia, fue gobernación, y no es como la entendemos hoy en día. Venezuela en realidad comienza como país, como nación, en 1823, después de la batalla de Carabobo, o tal vez antes, o tal vez después, en 1830, cuando Bolívar disuelve la Gran Colombia y se crea la República de Venezuela. Pero resulta que no era Venezuela como la tenemos hoy, sino eran muchas provincias, eran 7 u 8 provincias que reportaban
a diferentes organizaciones. Unas reportaban a Santa Fe de Bogotá, otras reportaban a Santo Domingo, otras reportaban directamente a España, a la Corona. Margarita, por ejemplo, Margarita era Nueva Andalucía, era el nato de Nueva Andalucía, y Cumaná. Guayana, era el reino de Guayana. Mérida, tenía más que ver con los Andes que con la región central. Bolívar en 1813 dice: hemos creado una nación, pero resulta que todavía no existían los venezolanos como venezolanos. Se nombra una nación, se crea una estructura de un país, con una constitución y todo lo que vino después, pero los venezolanos ni siquiera nos conocíamos entre sí. Y la gente del llano nunca había ido al mar, y los del mar no conocían los del llano, porque dicen que somos un país polarizado, porque efectivamente nacimos polarizados. Nacimos mientras en Oriente estaban los comedores de yuca, en Occidente estaban los comedores de maíz. Esos eran los dos regímenes alimentarios de la etnia de Oriente y de Occidente, y no nos unía nada. Piensen ustedes el mapa de Venezuela y tracen dos columnas, una por Oriente y otra por la región central, digamos por Barquisimeto, más o menos. Tracen dos líneas así, y luego hagan una H y tracen esa línea intermedia que hace la H. Eso es lo que se llama la teoría de la H, donde los componentes de los comedores de yuca y los componentes de los comedores de maíz estaban unidos por un elemento que era común a todos: el ají, porque todo se condimentaba con ají. Eso era lo que nos unía, pero eran todas posteriormente provincias diferentes que se integran cuando se crea la República con Bolívar, pero no teníamos conocimiento. Venezuela era un país desconectado, no existía carretera. La carretera panamericana la comienza Gómez en 1925, pero resulta que había un elemento común a todos ellos. Ese elemento común es la llama. El concepto de pastel, que era una masa de maíz envuelto en una hoja vegetal, puesto sobre el fuego o bien en agua hirviendo, es un concepto ya precolombino que existía en las etnias indígenas antes de la llegada de los conquistadores. O sea, los elementos de cocina que compartían todas las etnias indígenas, unas más, unos menos. Con la llegada de los conquistadores, obviamente se enriquece el aporte alimentario en ese pastel. Se le incorporan cebollas, se le incorpora la carne de res, la carne de gallina, la carne de cerdo, que no existían en Venezuela antes de 1491 o de 1531, cuando comienza la penetración por Coro y se funda Barquisimeto y después se conquista todo el territorio. Con esos ingredientes que llegaron con los españoles y que llegaron también con los africanos, se va enriqueciendo la yaca. Y la yaca se hacía con garbanzos, o se hace en los Andes todavía, se hace con papa en otro lado, en Oriente le ponen papa y pescado, en Caracas es ligeramente dulce, no tanto como dice Armando Escanones, pero ligeramente dulce. En Occidente tiene algo más de comino, en fin, pero era un elemento común de alimentación. Cuando se crea la República y comenzamos a conocernos, nos reconocemos en que estamos comiendo lo mismo. Tú comes hallaca ya con garbanzo, yo la como aquí con papa, tú la comes con azúcar, más dulce, menos dulce, pero todos comíamos hallaca y todavía no éramos venezolanos. Entonces cuando a mí me preguntan de cuándo somos venezolanos, desde que comemos hallaca. En fin, eso para resaltar un poco cuál es la importancia que tiene la comida en la formación de la identidad de los pueblos, en el caso concreto del nuestro venezolano. Y bueno, son tantas cosas. ¿Puedo seguir o no puedo seguir? No, pero que tiene que hablar usted.
saltar alguna presencia. Si no, no terminamos nunca. ¿Cómo entendemos? Es muy sencillo. Tomen ustedes una mazorca de maíz. Agarren esa mazorca y coman la cruda. Eso es subsistencia. Agarren esa mazorca, pónganla sobre el fuego o pónganla en agua hirviendo, en cualquier elemento líquido, y la transforman en comida. Eso es cocina. Agarren esa mazorca de maíz, sáquenle los granos, muéranle los granos, incorpórenle elementos que no son necesarios para la conservación de ese alimento, sino que lo enriquecen gustativamente, exóticos, ajenos a la geografía de nuestro territorio. Denle forma, envolviéndola de determinada manera. Eso es cultura. Tenemos cocina, tenemos cultura. Repitan ese procedimiento en determinado grupo social, geográfico, que comparten otras cosas, reiteradamente, una y otra vez, de la misma manera, en una fecha determinada, en una festividad determinada. Eso es más que cultura, es identidad. Yo no sé, creo que el profesor Lovera en nuestra charla aquí habló sobre que se está perdiendo el gusto venezolano. ¿Por qué? Porque la gente ya no tiene ni siquiera cómo preparar un pabellón, como les decía anteriormente. ¿Tenemos futuro? Por supuesto que sí. Somos, por supuesto que sí, pero no es imposible. Simplemente hay que empezar a registrar esto, hay que documentarlo. Por eso aquí está Elena, ella que habla bonito, que tiene la palabra, que domina su oficio de la palabra. Está Héctor, que cocina todo. Si algún día van por allá, tienen que probar una simple sopa de zanahoria con chocolate rallado y una piedra caliente. Wow. Una piedra ¿De caliente, qué? porque arriba hace frío. Entonces, para que no se enfríe mientras sale de la cocina, una piedra caliente, como se cocinaba primitivamente en Venezuela. Una zanahoria que están cultivadas a 5 centímetros de donde están. Y después le rallamos chocolate venezolano, que es otra de las maravillas culinarias que tenemos en nuestro país. No quiero extenderme más. Quiero darles simplemente decirles que lo que ven en televisor o en las redes sociales es la mitad de lo que realmente está pasando. El mensaje final nuestro, mío personalmente, lo he escrito muchas veces, es recordarles que la mesa venezolana es redonda como nuestra arepa y todos cabemos en ella. Héctor nos trajo una presentación, lamentablemente la tele no lee el pendrive. Héctor, si quieres la vemos, la tratamos de ver en el Mac. Sí, chévere. ¿Ya lo bajaste? Sí, está aquí en el... Preséntate aquí. No, está bien. más pequeño, Bueno, mientras hacemos eso, casi que no quisiera hablar de gastronomía hoy. Y también pensaba quién puede venir a España o a Madrid y no disfrutar del viaje, ¿no? Pues yo soy casi uno de ellos. No, mi familia y yo no terminamos de despegarnos un poco de lo que estamos dejando en Venezuela. Nos sentimos mal porque somos parte de esa lucha y de una u otra manera parece mentira, ¿no? Salir de viaje se ha convertido en lo que está pasando. Sin embargo, hoy encontré otra sorpresa, además de compartir con todos ustedes. Encontré otra sorpresa que es Fermín, que anda por ahí.
Fermín, bueno, Fermín resulta que fue el primer locutor de La Voz del Sur. Nadie, probablemente. ¿Quiénes conocen dónde está San Juan de Manapiare? Ah, pero bastante gente, qué bueno. Bueno, Fermín era el primer locutor de La Voz del Sur, un proyecto del gobierno del doctor Rafael Caldera, que cuando estaba el doctor Caldera en gobierno, el proyecto funcionó. Y yo nunca encontré, que era el bodelero, que fue la primera persona que me dio algo para que yo cocinara. Fermín hoy porque esa estación, La Voz del Sur, Donquero, que era el bodelero, malhumorado, una que nosotros sin comida y algo para nosotros los estudiantes de medicina, porque fue una pasantía antes de irme a vivir a Amazonas, posteriormente graduado. Fue la primera persona que nos dio comida, pero curiosamente también en La Voz del Sur, que recuerdo en la época que estuve, que era el locutor solo, porque ya los indígenas no tenían radios, porque ya Caldera había terminado su periodo, el gobierno de turno, ahí empezó nuestra desgracia también. El gobierno de turno había eliminado ese programa, más nunca mandó aviones de la Fuerza Aérea a buscar a las personas que estaban en San Juan de Manapiare, y se hizo un pueblo con las personas abandonadas que ahí quedaron. Y recuerdo este individuo, el locutor que decía La Voz del Sur. La Voz del Sur desde el corazón de Amazonas. Solamente lo oíamos nosotros que teníamos un radio. Y él transmitía ese mensaje en varias lenguas indígenas. Pero al salir decía, ¿cómo puedo hablar y nadie oírme? Porque él sabía que él estaba cumpliendo con su tarea de todos los días hacer su programa de radio, poner su música, unos discos de acetato. Y era enfrentado él en su cabina, nosotros lo veíamos y él sabía que nadie lo oía. Bueno, así, bueno, y también antes de hablar de gastronomía mientras empezamos, y también empezó mi pasión por la fotografía, porque casualmente en esa antena, que era el imán más grande que puede haber en el Amazonas, ahí caían los rayos del Amazonas, y eso fue también el inicio de mi pasión por la fotografía para tomar fotos de rayos. Es decir que esta coincidencia o esa causalidad de haberme encontrado a Fermín hoy aquí, pues me hace poner un poquito nostálgico y, bueno, y recordar que había una Venezuela posible, que había una Venezuela donde un grupo de 7 médicos, más mi esposa, que está por ahí, pudimos emprender un proyecto motivados por nosotros mismos. Queríamos regresarle al país lo que el país nos había dado a nosotros, dándonos la carrera de medicina. Y bueno, eran las cosas fáciles, se podían hacer, no eran fáciles, porque en realidad en ese momento el ministro de Sanidad de turno nos dijo que nos daba el dinero para emprender el proyecto si hacíamos el proyecto en el barrio que estaba detrás de Congresa. Y inmediatamente ya entendimos por qué. Es porque los Yanomami no votan, no importa el dinero que se invierte en la salud de los Yanomami, pero sí importaba el dinero que se invertía en el barrio, porque ahí estaban haciendo barrio adentro, ya en esa mentalidad, y estamos hablando de la cuarta. O sea que Venezuela ha pasado por muchos, y yo creo que los emprendedores, los creativos, aquellos que somos obstinados en que insistimos que las cosas se tienen que dar, al final son bastante lo que logramos nuestras metas. Bueno, yo quisiera dar las gracias también a Lina y a Miro por esta invitación. Creo que se va a ver poco, pero esta es, vamos a abrir y a ver si podemos oír eso, porque yo creo que lo más importante de hoy, ese video lo han oído. Sí. Bien. Ajá, bueno, yo creo que al pasarlo no se pasó pero bueno, ya lo conocen, y si no le doy cómo meterse. Ese es el doctor Armando Vegas. El doctor Armando Vegas es el padre de la cirugía hepática en Venezuela, es el que primero hizo trasplante hepático en Venezuela, y
y mantuvo ese programa durante mucho tiempo en hospitales públicos. Se negó siempre a trabajar en clínicas privadas, siempre lo hacía en hospitales públicos, hasta que el chavismo lo destituye del cargo de médico jefe de trasplante. Hoy en día tiene, bueno, ya lo han oído en el video, usa unas groserías muy bien usadas, yo creo que se quedó corto quizás, y él maldice porque tiene toda su familia afuera, nietos, hijos, todo el mundo, ¿no? Y es un hombre, pues para nosotros los médicos muy importante porque se empeñó en que Venezuela tenía que ser un país del primer mundo y había que hacer trasplante hepático. Hoy en día está solo, sin poder operar, porque si no se puede operar un apéndice en Venezuela, ¿cómo será un trasplante hepático? Bueno, eso que está ahí es la ventana del escritorio de mi hija que está sentada por ahí. Nosotros tardamos 5 minutos, porque la bala entró por la ventana, los bolivarianos y los colectivos disparando. Y yo estoy poniendo esta foto porque la mentalidad de un hombre creativo, que tiene que de alguna manera, porque me considero creativo, que tiene que lidiar entre este estrés, entre después ir a quirófano y tener la mente clara como para poder cocinar. Porque si algo sabe un cocinero es que de mal humor no puede cocinar. O sea, eso se transmite. Esa película como agua para chocolate, eso es así. Usted está mal y la comida está mal. Eso es así. Ahí está mi hija también accidentada en el medio de esa multitud. Puse la foto, ella se va a poner brava, pero puse la foto un poco para que vean que existe esa solidaridad. Nadie se conoce, pero todos nos ayudamos. Mi hija se desmayó por las bombas lacrimógenas e inmediatamente fue asistida. Cuando me avisaron ya estaba en el hospital, ya estaba asistida. O sea que Venezuela es un gran país. El problema está en que nos equivocamos de gobernar. Y ese es otro día, vive desmayándose en la... Yo no sé si es que se desmaya o al final quienes la levantan que... Estudia comunicación social. Sí. ¿Sigo? Sí. Pues es difícil porque no solamente son problemas intrínsecos que tenemos que manejar, también hay problemas externos que son los más 15,5 para un individuo y cuando vienes a ver le cabe al cabo de un año, ¿no? Igual, pues el único que engorda ahí en el Recoveco soy yo, no sé por qué. El resto, todo el mundo está flaco. Entonces son los problemas externos, por ejemplo, que bueno, ahí están todos, después le puedo pasar la conferencia completamente dolarizada, aun cuando los sueldos están en al mercado hoy y mañana ya vale 10, 15, 20% más. El poder adquisitivo, yo voy a hablar de mí, por ejemplo, un médico normal siempre tenía como un rol y un estatus de comodidad en la sociedad. Hoy en día no. Hoy en día un médico es básicamente lo que era un empleado bajo medio antes. Las compañías de seguro no cubren los siniestros porque ¿cómo lo van a cubrir si con el dólar libre una prótesis de aorta cuando la llevamos a costos ya van por los $20,000? ¿Cómo hace un venezolano para tener $20,000 para operarse el corazón? Todos esos factores externos, además de la inseguridad, porque el restaurante antes se llenaba, por ejemplo, vamos a empezar a hablar un poco de lo que es la problemática del restaurante. El restaurante antes, la gente llegaba a las 1:30 de la tarde y se iba a las 11, 12, 1, 2 de la mañana, y en ese interín, por supuesto, el restaurante factura y vende. Hoy en día la gente quiere llegar a las 12 y a las 5 de la tarde tengo que irme, tengo la cuenta, tengo que ir. Entonces, también uno dice, bueno, Recoveco por sus características y porque a mí no me gusta esperar, no tiene rotación de mesas. O sea, si usted reserva a las 2:30, 1, esa mesa es suya si llega a las 5 de la tarde. Por ahí pues bajan los ingresos. Eso es complicado. No quisiera extenderme en este tema porque yo me imagino
que es difícil manejar un negocio de restauración ahorita en Venezuela. Nosotros tenemos una gran ventaja, una gran bendición, que es que tenemos el mismo personal de hace 7 años. Entonces, de alguna manera, el personal va creciendo, porque como dijo Miro antes, yo no me quiero frenar. Estamos ahorita en un proyecto con unos muchachos bastante más jóvenes que yo. Estamos en el proyecto Recoveco, Caracas, en la ciudad. No me voy a parar, pero cada vez que hay una ley nueva de incremento salarial, de cesta ticket, para quebrarnos, para arrodillarnos, para que el país cambie de mano y poder agarrar el país, nosotros estoicamente, tratamos de mantenernos al pie, pero hay una realidad que es el número chiquito, el número que llevo con gran angustia: hasta cuándo puedo mantener este restaurante abierto. Porque Recoveco ya no es un restaurante, Recoveco ahora es como un santuario de lo que debe ser. Nosotros actualmente somos autosustentables, un 80 y casi 90%. Nosotros producimos papa, ajo, remolacha, batata, todo lo que normalmente consumimos. Además hay y el proceso de suministro, es decir, nuestro agricultor que siembra lo que la cocina le pide, cuál es la comunicación bidireccional entre las partes. El agricultor nos dice: no, eso no se da porque eso es antes de la lluvia, después de la lluvia, vamos a cambiar menú. Entonces, realmente es el proceso creativo muy fácil. Anoche hablaba con mi hermano Carlos, que acaba de dar una charla de creatividad, y conversábamos diferentes tópicos de creatividad, y yo le voy a hacer porque hablamos acerca del conocimiento. Nadie puede crear si no tiene el conocimiento. Eso, para mí, el conocimiento es una virtud, y a mí no me gusta la injusticia, no me gusta los imbéciles, no me gusta otra cosa que no me gusta. Entonces, yo creo que todo el mundo tiene esa necesidad imperiosa de capacitarse, porque si no estamos capacitados es imposible el proceso creativo. Pero más allá del proceso creativo también está la actitud. Si tú no tienes una actitud positiva ante la vida, ante las vicisitudes, ante los problemas, el proceso de creatividad puede ser que tú tengas el conocimiento, pero hay esa herramienta que no te hace aflorar esas ideas. Imagínense todos ustedes ahorita, les pido por ejemplo que piensen en un perro verde. Lo ven, ¿no? El proceso de imaginación ahí funcionó porque ustedes conocen al perro y conocen el color verde. O sea que el proceso de creatividad e imaginación se nos dio. Pero si yo les digo ahorita que cierren los ojos y piensen en un castorchete rojo, ¿lo vieron? Exacto. El astorchete lo acabo de inventar, no existe. Por lo tanto, el proceso creativo y de imaginación no sucede. Por lo tanto, el conocimiento adquirido es lo que te hace a ti crear. Y después, posteriormente, viene todo lo demás: la responsabilidad, la constancia, todo aquello que hace que de una manera tú puedas comunicar lo aprendido y puedas transmitírselo a otras personas. Lo más importante en la sobrevivencia de un restaurante hoy en día es la comunicación perfecta y sincera que debes tener con el personal. No existe otra cosa. Tú puedes ir al banco, como en el caso de Recoveco, ha pedido 3, 4 financiamientos ya para poder paliar esta situación. Financiamientos que, si manejamos bien, se pueden pagar, pero lo más importante es que para poder pagar estos créditos, el restaurante tiene que estar abierto. Y para estar abierto, el personal tiene que estar trabajando. Y para que el personal esté trabajando, el personal tiene que estar de una u otra manera en conocimiento de la situación real del país, de la situación real de la crisis que estamos atravesando y de la situación real de las soluciones que hay que hacer para salir de la crisis.
Fíjense que estos últimos 2 aumentos salariales que hemos tenido, el personal ha pedido que no se les dé. ¿Ok? Porque el personal de Recoveco gana por propina y gana por porcentaje. Entonces ellos entienden que si nosotros vamos al ritmo del gobierno, que es inflación, aumento, el negocio para ellos se va a perjudicar. Entonces he tomado, por ejemplo, decisiones como hacer una administración a libro abierto, es decir, todo el personal está invitado a que vean las finanzas del restaurante. Tenemos nuestro libro de costos y de gastos y se ve cuánto fue la facturación, y nosotros de una manera muy sencilla, y esto ha sido una de las cosas que quizás quiero que se les quede, cuando uno actúa de buena fe y con sinceridad, pues no tenemos por qué exagerar la crisis. Pues conozco otras personas que pintan el panorama peor desde el punto de vista individual para no ceder un poco ante el empleado. Cuando tú eres sincero y el empleado ve lo que entró y lo que cuesta mantener el restaurante, él aprecia mucho más su sitio de trabajo, y inclusive te puede dar ideas que han sido importantes. Y lo que tenemos que estar siempre pendientes nosotros es que no importa lo que pase, la calidad no puede ser modificada, el precio no puede ser disminuido, porque la percepción de vigencia de un restaurante es lo que más nos ha costado que un restaurante llegue a un sitio importante. Esa vigencia la perdemos si empezamos nosotros a bajar la calidad, y mucho menos también a bajar de precios. El tema del precio es complicado porque el poder adquisitivo, si tenemos problemas en los restaurantes, también la gente que va a los restaurantes tiene un problemón de poder adquisitivo. Normalmente nosotros en una mesa de 4 personas teníamos un promedio de 3 botellas de vino, ahorita tenemos 2 vasos de agua o una cerveza. Entonces, mantener los restaurantes hoy en día está complicado. Bueno, es muy importante con el personal cambiar tiempo. Si antes metíamos 50 personas diarias, ahorita estamos metiendo 18, 20, 25 personas, excepto los fines de semana que se puede poner algo más, pero el día que hay marcha no abrimos, el día que hay paro no abrimos, el día que abrimos y se complicó la ciudad, la gente no puede cruzar, entonces hay unos shows, tenemos que regalar la comida porque se pierde lo que hemos hecho arriba. Entonces, lo más importante es que el personal entienda que no va a perder el tiempo. Entonces, una de las cosas que hemos hecho es aumentar nuestra docencia. Aceptamos más pasantes de lo que habitualmente aceptábamos. Estos pasantes obviamente tienen una dieta que tenemos que nosotros cumplir, pero sin embargo nos interesa que vayan, aprendan, y así de una u otra manera la cocina pues se refresca un poco, ¿no? Bueno, la lealtad y solidaridad no es solamente con nuestros empleados, también, por ejemplo, con los proveedores tanto de pescados como de carne. Casi todo lo demás nosotros nos autoabastecemos. Entonces, ahí entra algo muy importante en Venezuela, que es la lealtad al productor. El productor llega a un momento que está igual de asfixiado que nosotros, y el productor te dice: mira, yo no te puedo seguir vendiendo la carne, esta carne que viene directamente de Santa Bárbara del Zulia, que hay que pagar a la Guardia Nacional para que no revisen el camión, porque entonces si no se la mandan al general tal. Entonces todo eso tiene un submundo. Esa carne cuando llega, también llega a un costo pues un poco más elevado. Esa carne posteriormente lleva un proceso de maduración hecho por nosotros, pero el productor hay que honrarle su trabajo, y no nos podemos poner a regatear ni el señor pescadero, que cada vez dice que el poco pescado que se consigue en el país prácticamente es contrabando, porque ya los pescadores encontraron cómo es el negocio, sacan con una guía los barcos de pesca llenos de combustible, van a alta mar, lo venden y regresan con 4 meros para que le vuelvan a dar Entonces, por donde lo vas viendo es muy difícil. Prácticamente tiene que ser
Hoy en día el restaurador es un negocio de enamorados. El pescadero está enamorado de ti, el otro está enamorado de ti, tú estás enamorado de ellos. Y de una u otra manera, pues, seguimos tratando de que el país mejore y que en algún momento, pues, podamos comernos las maduras también. Sí. Bueno, eso lo dije antes, que sin creatividad no hay forma de sacar un negocio adelante. Esto es un video, yo no sé, bueno, no sé ya el video. Déjalo ahí si quieres. Ahí. Sí. La filosofía nuestra es un restaurante 3S, quiere decir que es sabroso, saludable y sustentable. Cuando uno vaya a montar un restaurante, si no cumple estos principios, está condenado al fracaso. Falla una de las tres y automáticamente eso se viene abajo. Bueno, este es un plato que traje hoy en homenaje a Miro Coppi, porque esto es la interacción que existe entre los cocineros que aceptamos las críticas de aquellos criticadores que ejercen el oficio. ¿Okay? Porque hay muchos criticadores de oficio, pero no criticadores que conocen el oficio de cocina. Entonces, en el caso de este señor que cocina muy bien, entonces, esto es un plato que ha ido evolucionando. Hoy en día, antes era una masa de hallaca, tenía un relleno de pabellón criollo adentro. Posteriormente hicimos una competencia sana con la hallaca del maestro Escanone. Le encontramos por fin el vino ideal a la hallaca, y posteriormente Miro no lo quiso llamar hallaca y me dijo, mira, piénsalo, esto no será mejor que un pastel. Y yo creo que sí, porque el pastel lo podemos poner todo el año, y si alguien tiene la osadía, que ahorita no hay nadie, pero si alguien tiene la osadía de visitar Venezuela en algún momento y quiere un plato típico, algo envuelto, podemos enseñar este plato que es masa de maíz tierno, ligeramente dulce, rellena de guiso de cazón con plátano maduro y papelón. Y una crema de caraotas negras, que la ventaja de las caraotas negras es que es con caraotas de nuestro huerto, que solamente en 5 o 7 minutos están completamente listas y que no tienen ningún tipo de condimento. Un poco para jugar que esa caraota sea la amalgama o el buffer de lo que nos vamos a encontrar dentro de ese plato. Bien, eso es otro plato, esa es la carne que le hablaba antes. ¿Qué ha pasado con esto? Bueno, el aceite. El aceite nosotros en Venezuela podemos pasar un mes y medio sin que aparezca una lata de aceite por ninguna parte. Entonces, bueno, que este plato es importante porque cuando la gente lo ve así o algún cocinero fuera, dirá, bueno, esto es carne a la plancha, papa frita, y no. Eso es unas papas cocidas en manteca, los 3 cochinitos, que por cierto queda muy bien, ¿okay? O grasa de pato, que la compramos ahorita los productores de pato. Cuando no hay grasa de pato, porque ese es el otro tema, el productor de pato te dice, la freidora tiene que cambiar semanalmente. Cuando vas a buscar, no, ya no tengo más pato. ¿Okay? Entonces tienes que eliminar eso y buscar otra opción, grasa de cochino. Y así va, ¿no? Pero las papas las freímos entonces ahora en otras sustancias naturales que no son aceite. La carne, para no usar aceite, esta carne es carne madurada, solomo, es carne madurada, posteriormente empacada al vacío, cocinada en sous vide o en runner, y posteriormente sellada, marcada a las brasas. Entonces hemos eliminado un poco el proceso de freírla o de ponerla en plancha con materia grasa, pero los resultados es igual que el país. La creatividad va a sacar al país adelante, y la creatividad ha hecho que este plato guste más que lo que gustaba antes. Bueno, esto fue otro ensayo. Miro tuvo la oportunidad de ver nuestro trigo. En Venezuela saben que el trigo pues, prácticamente no se central, y sembramos trigo bajo ciertas condiciones y el trigo se nos dio. Entonces hicimos
unas pequeñas pastas únicamente como ensayo, una lasaña, que es una alfombra voladora, y con esa alfombra voladora lo que hicimos fue ponerla sobre unas lentejas cultivadas por nosotros, debidamente pues cocinadas, con un huevo cocido a baja temperatura. Entonces es sencillo, son unos granos, es una pasta que nosotros mismos sembramos el trigo, nosotros mismos procesamos la masa, y un huevo, que el huevo en el menú de Recoveco siempre hay un huevo, porque la primera pregunta que yo le hago a los muchachos cuando llegan al restaurante, a los que vienen en las pasantías, yo les entrego 10 huevos y tienen que cocinármelo de 10 maneras diferentes. Y parece mentira que siempre llegan a 3. Mal hecho. Y mal hecho, sí. Eso está como un muchacho que le dije que me trajera el pato por favor de la nevera, y a los 10 minutos el hombre vino desesperado que no encontraba el pato. Y digo, pero si está ahí de primero, dice, no, ahí lo que está es una gallina. Digo, no, es que el pato es rojo, el pato es rojo. Entonces, esos son nuestros vicios a veces y como hablábamos del conocimiento, que es una virtud. Pero este otro plato del restaurante también es una carne que no lleva ningún tipo de grasa. Eso es costillas de cochino cocinadas a la brasa, posteriormente se esmecha, se pone al vacío, se cocina por 48 horas y después con un mirepoix se pasa por papelón y se hace una especie de pulled pork. Ante la escasez de productos, también uno inventa, esto es una sopa de rabo miniatura en forma de bombón, y cuando vas al carnicero te dice, no me ha llegado carne, bueno, ¿qué es lo que tienes? Bueno, tengo rabo. Bueno, entonces vamos a ver qué hacemos con el rabo. Entonces se nos ocurrió, hicimos unos bombones, que eso es simplemente un buen caldo de rabo con las verduritas adentro. Lo de arriba es una flor de cilantro. Este es parte del proyecto de autosustentabilidad. El huerto de nosotros, como le dije, es no solamente autosustentable, sino que es 100% orgánico. No se usa ni fertilizante, ni fumigante, absolutamente nada. Al principio nos costó un poco porque había que controlar las plagas, pero hoy en día ya le cogimos el ritmo a la tierra y ya sabemos. Para poner un ejemplo, ese tomate cherry que está arriba, ese tomate le salía un hongo. ¿Qué hicieron los muchachos? Cultivaron la tierra, se la llevaron a Maracay y salió un hongo patógeno, un hongo que se comía las raíces de las plantas. Ellos entonces en Maracay, en el laboratorio, cultivaron otro hongo que iba a comerse a este hongo malo. Y entonces nos llevaron unos barriles y yo sinceramente les digo, yo estaba bien escéptico porque no confiaba en que eso iba a ser así. Ellos la matica la mojaban en el líquido donde tenía el hongo bueno que se iba a comer al malo y después la sembraban y se acabó el problema. Ese hongo bueno crecía alrededor de la mata y la protegía del hongo malo. Y hoy en día todas las matas para cada especie hay algo que la protege. Por ejemplo, ese tomate que está abajo está fumigado con la grasa de las freidoras, bien sea la grasa de cochino, la de pato o lo que sea, con permanganato de potasio, se lleva a 80 grados centígrados, se deja decantar, eso se mete en la fumigadora y se fumiga el huerto. Y ahí no le cae absolutamente nada. Es una variedad, tenemos 17 variedades de tomates, pero lo más importante de esto y de la autosustentabilidad es que como estamos picados de culebra y sabemos que el gobierno es capaz de hacer cualquier cosa, nosotros somos dueños de nuestras semillas. Nosotros destinamos el 10% de toda la siembra para sacar la semilla, de tal manera que no dependamos de la ineficacia del gobierno en poder suministrar la semilla. Y hoy en día ya somos autosuficientes en semillas. Pero sembramos echalot, que no se daba en el país tan fácilmente y se ha dado muy bien. Sembramos papas también. Y bueno, ya con esa foto
terminamos. Pero les quiero decir que sí podemos. No nos vamos a ir de Venezuela y vamos a estar seguros que más temprano que tarde esta pesadilla, esta locura terminará. Bueno, gracias a todos por estar acá. Es un placer, es un gusto, además de estar acompañada de estos dos caballeros con los que he compartido mucho en Venezuela y cuyo trabajo me enorgullece y me gusta estar siempre con ellos en conversación. Lo que vemos por internet es la mitad de lo que pasa. Bueno, esto es así. Yo suelo ir a Venezuela 2 veces al año y había visto muchas veces a la gente en internet buscando la basura. Me tocó grabar un programa, una entrevista que me hizo Sumito para el programa de televisión. De ahí me fui caminando a Alto, que no era muy lejos porque me tocaba conversar con Carlos García, y vi a 2 metros de mí, por el trayecto que fueron no sé si 4 cuadras, mucha gente buscando basura. Me cuesta decirlo, y me costó caminar y me costó entrar en Alto a hacer mi trabajo, muchísimo, y con eso por dentro. Entonces, en el momento en que vi a la gente haciendo esto a esta distancia tan corta, me quedé sin palabras. Me sentí físicamente anudada, sentí que mis cuerdas vocales eran elásticas, se hicieron un nudo, como se reventaron, no sé explicarlo, y dije, no nos podemos quedar sin palabras, esto no puede ser. Recordé a una escritora, a una psicoanalista francesa que escribió un libro que se llama Psicoanálisis de la Gula, en el que plantea que la pobreza gastronómica es directamente proporcional a la pobreza lingüística. Y dije, esto es lo que está pasando. Recordé también que nuestra habla está secuestrada por un idioma artificial, por una lengua artificial, por unos términos artificiales impuestos. Y recordé un estudio también de un biólogo que se llamó Faustino Cordón, que escribió Cocinar hizo al hombre, y esta persona plantea una cosa muy interesante, y es que el homínido se convirtió en hombre cuando descubre el fuego. Y descubre el fuego y accidentalmente se le cae un trozo de carne en el fuego. Y habló, porque lo que nos diferencia de los animales es el habla. O sea, probablemente el que se cocinar hizo al hombre, probablemente medio, la mía muy cocida, la mía déjame la cruda. Entonces, así de intrínseca es la relación entre la palabra, entre el habla y el alimento. No en balde vemos en los cuentos, por ejemplo en el de Kafka, el artista del hambre, que el personaje para demostrar que no está comiendo y que está ayunando canta, o vemos que Juan Rulfo llama Comala a un pueblo donde hay fantasmas que no comen o que comen cosas muy básicas. Entonces me quedé yo pensando en cómo nos autocensuramos, ¿no? Y cómo pensamos además que el alimento es una cosa baladí cuando es tan importante. No soporto a la gente que no le da importancia a la comida porque es muy superficial. Y es cierto, tan importante es así que recuerdo que aquí en España había un personaje de cómic que se llamaba Carpanta, y el escritor tuvo que eludir la censura franquista porque le querían cerrar el cómic porque hablaba de hambre, y tuvo que cambiar la palabra hambre por apetito para que no le censuraran el cómic. Hambre hay mucho. Siempre digo también que si nos tienen secuestrado el alimento tangible, no podemos permitir que nos secuestren el alimento simbólico, y no podemos permitir que nos secuestren la palabra que nombra esos alimentos, porque nos va a pasar que olvidamos cómo se nombraban los alimentos, y el día que olvidemos que esas palabras desaparezcan de nuestra boca, ya no vamos a exigir que esos alimentos vuelvan. Yo he trabajado mucho el tema del plato en blanco como un espacio de resistencia, porque tenemos que ver ese plato en blanco como una hoja en blanco que vamos a llenar con escritura, con palabras, con hacer. Y en este caso particular, en este momento en Madrid,
dándole vueltas a las cosas y a lo que quería hablar, dije, pero no tengo que hablar yo. Tienen que hablar los que están allá, todos los días en el frente, batallando con un oficio por el que además son bastante vapuleados a veces porque no se entiende, ¿no? La gente se afecta porque estás hablando de comida y de tu restaurante y porque estás subiendo contenidos y porque dices de trabajo, los restaurantes escriben nuestra historia, los cronistas analizan lo que estamos haciendo como cultura y bueno, dije, tengo que leer todo lo que, porque tendría horas, de aquí va a salir un libro que estamos trabajando ya, a todas las personas que forman parte de este gran universo que es la gastronomía, periodistas, cronistas, cocineros, emprendedores, gerentes culturales, por ejemplo las asociaciones como Margarita Gastronómica, Aragua Gastronómica, que hacen algo fundamental, que es volver al mercado, los concursos populares que además activan la palabra y llevan muchas recetas que son de tradición oral, las llevan a la cultura para que no se pierdan. A todos ellos fui entrevistándolos y les pregunté cómo vivían su oficio desde la resistencia. Voy a leer algunos testimonios brevemente para que haya tiempo a preguntas si alguien quiere hacer. Sumito Esteves, abrir cada día es resistir. Lo es porque uno se resiste a perder y eso es válido, porque nadie quiere perder lo logrado, siempre se aferrará a un mañana más brillante. Rosana Dituri, periodista gastronómica, nuestras esenciales arepas son ejemplo de resistencia. En el país nos resistimos a que un régimen destructor nos las niegue. Hemos vuelto incluso al maíz pilado, a las más inéditas variantes para lograrlas. Puertas afuera, la diáspora venezolana las multiplica en los lugares más disímiles del mundo, mostrando en sus rellenos diversidad de sabores posibles. La gente del restaurante de Amaranto, Osvaldo Páez, que son además muy amigos de esta casa, Osvaldo Páez, Norbit Piazza, ellos hacen denuncia, ellos dicen que los restaurantes se han convertido algunos en cementerios de almas ensombrecidas y vitrinas de exceso y vulgaridad, y que muchas veces se negocia en las mesas de los restaurantes las compras de bombas lacrimógenas. Son minoría, pero existen. Es el trabajo de los cocineros, restauradores, investigadores, críticos y periodistas especializados recuperar estos espacios y convertirlos en los cimientos de una identidad gastronómica que ayude a rescatar al país. Juan Montemayor, de los picantes, de los ajíes, mencionó un tenedor de oro este año por la academia. No han hecho la premiación, ¿verdad? Por los proyectos. No se ha hecho. Iba a ser en mayo, pero estamos esperando. Es un tema de pasión y reto, resistir. Se trata de... paréntesis, tenedor de oro. ¿Verdad, hombre? Es un tema de pasión y reto. Se trata de crear y creer. He sido afortunado con mi oficio, el ají abre puertas y despeja caminos. Cuando veo que un rostro se transforma con el fogonazo, algo me dice que debo seguir insistiendo, que hay mucho por estudiar, hacer y contar. Otras personas cuyo trabajo es sumamente interesante, Valentina Centey y Fran Avenante de la Casa Bistró. Resistir es nuestro trabajo, creer, invertir, apostar, hacer, sobre todo hacer en lugar de quejarnos o lamentarnos. Permanecer fieles a lo que sentimos y creemos que es correcto, apoyar a los productores locales, seguir dando pasantías, sembrar matas de ají, preparar el arroz con pollo de las tías de Francisco y el quesillo de mi suegra, volver a los sabores del amor y entregar ese mismo amor a nuestros comensales. Nuestra cocina es una trinchera desde donde defendemos la venezolanidad como esperanza. Víctor Moreno. Mi forma de resistir es la misma receta en las buenas y en las malas, trabajo y trabajo. Desde mi segunda casa, este restaurante, no dejamos de apostar por nuestros productores y nuestros productores y sobre todo por una haciendo comida y siendo vinos, porque quiero que el país que merecemos, que ya estamos construyendo, me consiga trabajando. Los cambios se gestan desde la acción y la palabra. Me inspira el ají dulce, el cacao que tiene denominación de origen, la arepa nuestra de cada día, los quesos frescos y madurados. Me da fuerza el anhelo de seguir catando vino. Mesa, copa y sobremesa son también nuestros derechos. Decir cocina es alejarme de la dictadura. Juan Carlos Sayalero, que hace cocina guayanesa muy interesante, tuve la oportunidad de probarla en el hangar de su hijo y con su laulau hace un trabajo extraordinario. Creo que esta crisis nos hizo dejar de darle la espalda a nuestros productos, ingredientes y tradiciones. Laulau, nuestras mesas se llenan de aromas, sabores y texturas que el mundo ni siquiera podría imaginar. Si nos vamos a conceptos de hacer resistencia, es lo que hacemos como restauradores, cocineros y gente de oficio todos los días, no solo desde nuestros platos o fogones, sino desde nuestros platos con cuenca gastronómica.
Four Hands Cooking, que es increíble, y hacen llegarle pan a la gente que no tiene pan. No resistimos, investigamos, probamos y creemos, ergo crecemos. No solo nosotros, todos crecemos, buscamos que a nuestros hermanos no les falte el pan, a los de aquí y a los de allá, y que los alimente y los abrigue cada vez que necesitan. Insistimos en mantener panes y dulces con historia y complicidad familiar, sabor propio e identidad venezolana. Rubén Santiago el querido, Santiago de Margarita. No hay un solo imperio, por terrorífico que sea, que pueda sostenerse en el tiempo ante la fuerza y la necesidad y el hambre. En Margarita los cocineros trabajamos educando porque solo los pueblos sumidos en la ignorancia pueden ser sometidos. Elena Ibarra. Menú de la resistencia, finalmente no se trata de alimentos para el pensamiento, sino más bien pensamientos para los alimentos. Iván García, que es este joven que está volando, que es finalista de San Pellegrino, con 23 añitos, y haciendo una cocina increíble. Resistir no es solo remar contra una crisis actual, es la permanencia de nuestros sabores, la divulgación de nuestras recetas. Cocinar es un aporte invaluable para el país y por eso seguimos fajados, construyendo de lo nuestro. Vengan 1, 2 o 20 mesas al día, la satisfacción de un solo comensal lo vale todo. Para aprender a querer a tu país, primero tienes que comértelo. Fragolate, que es un trabajo que hacen los hermanos Dada y es impresionante porque ellos han creado, han hecho helados a cuyos sabores no estábamos acostumbrados porque se fueron a las frutas del Amazonas y hicieron helados amazónicos, no solo renovándolos la lengua en el sabor, sino en la palabra. Entonces ya empezamos a decir coco azul, manaca, palabras que son nuestras, que siempre han sido nuestras y que no las conocíamos. Yo siempre digo, llegará un día en que las quintas de, yo qué sé, una casa de la Florida se llamará coco azul. O sea, y esas palabras estarán siempre en nuestra boca y son palabras poéticas, son palabras que somos. Pero además, ellos hacen una cosa que es recuperar sabores que no recordábamos y llevarlos a los helados, aunque sí recordamos, pero los metieron en formato. Yo tuve la experiencia en Caracas, tuvieron la delicadeza de llevarme una degustación a mi casa y me dijo, este no te vamos a decir de qué es. Y probé una cuchara y dije, esto es Miramar, porque comerte el helado en Miramar es una experiencia increíble. Pues lo mismo tienen con la chicha y lo mismo tienen un helado de Ricomal que acaban de sacar y tienen un helado porque además los emprendedores establecen alianza. Tienen un helado que se rompen ahí también con un tema de sabor clásico. Y hicieron una cosa muy linda que le hicieron un helado a mi novela se llama Hormigas en la Lengua y ellos hicieron un helado de hormiga limonera para la novela. Ellos no solo hacen eso, sino que además se han mantenido en una zona muy complicada del centro, han mantenido su heladería de ahí y la gente va al centro solo por comer los helados y han llenado de vida un área de Caracas que estaba muy, muy deprimida y muy castigada. Ellos dicen que estamos enfocados en el rescate de sabores, perdidos unos y olvidados otros. Miramar, la cara, bueno, aquí dice la cara de la poeta cuando lo probó, esa imagen nunca la voy a olvidar. Chicha caraqueña, merengón de níspero, ponche crema, torta negra, próximamente papelón con limón. Gracias a los helados amazónicos se ha logrado que las personas que usualmente no irían al centro de Caracas lo hagan, que la barrera que separa el este del oeste es imaginaria, poderosa pero imaginaria. Tenemos una ciudad por descubrir. María Fernanda de Yácove, nuestra gran embajadora del cacao, nuestra reina, dice que el trabajo del cacao, en el cacao y el chocolate, tiene mucha resistencia. Resistencia para continuar haciendo bombones y chocolates con los pocos y costosos ingredientes que encontramos para pagar nóminas, impuestos, servicios y locales. Pero hay algo mucho más valioso gracias al cacao, nuestra identidad cacaotera y el compartir los conocimientos. Eso es factor de unión entre los venezolanos. En estos momentos de lucha, carencia y humillación, volver a la tierra es volver a nosotros mismos y el más hermoso camino para acceder al futuro. También Helen ha hecho una labor importantísima aquí porque se ha dedicado a ser embajadora de ese cacao y de ese chocolate por distintas ciudades de España y fuera del país. Y aquí está Tamara también, Tamara que trabajó con el chocolate. Bueno, yo imagino que quieren interactuar y hablar con los caballeros que están visitándonos.
Quiero finalizar diciendo que no es casual que se secuestre el papel y no es casual que se secuestre el aceite, porque esos son herramientas. En estos años y en estos últimos meses se está cocinando lo que alimentará cuando regrese la paz, la libertad y el Estado de Derecho. No dejo de pensar qué literatura se está gestando, qué se escribirá y cómo recogerán las crónicas los hábitos alimenticios de este periodo. Y este es nuestro trabajo, recoger esto, documentarlo, porque lo que no se escribe, lo que no se registra, no existe. Y si no tenemos memoria, tampoco nosotros existimos. Finalmente nosotros va a ser la palabra que queda fija, la que nos habla de nosotros como cultura, como país, como personas. Iba a enlazar con otra cosa y se me fue. Confío en que llegará un día en el que se pueda hablar del pasado, del presente y del futuro de las letras y la gastronomía de Venezuela. Sí, ya me acordé, me preguntan mucho cuando voy a Venezuela que cómo veo la gastronomía venezolana en 10 años, y yo siempre contesto lo mismo, pero que muy escrito, porque si se está escribiendo mucho, se está cocinando mucho. Hacerlo, nosotros queremos contar que la resistencia en el plato fortalece nuestro bagaje culinario, nuestra oralidad, nuestra escritura, nuestra cultura, que nuestras letras están saberes y sabores en cada rincón del mundo. Por eso es importante que se escriba, para que la gente que viva en el atolón de Mururoa, si se puede cocinar allí, pueda hacer una arepa y pueda saber de lo que somos. Que no nos pudieron y que gracias a eso el terruño de gente conocido, deseado, saboreado, leído y aplaudido. Yo quiero que se haga el país más profundo después de todo esto. Y mientras ese día llega, sigamos diciendo. Si yo quisiera que explicaran qué es el coco azul a los españoles que están aquí como... Bueno, ya mejor que tú. Bueno, va a ser una fruta muy amazónica, muy parecida al cacao, y de hecho, bueno, Perú ahora está siendo pionera en lanzando los primeros chocolates, aunque técnicamente no se puede llamar chocolate porque no viene del cacao, pero Venezuela hace tiempo lo hacía de manera artesanal, tiene muchísima pulpa y bueno, por eso es que quería que contaras cómo es un helado. Están haciendo ahora los chocolates, Chocoazú. Chocoazú. Están haciendo chocoazú. Entiendo que es un sabor, no lo he probado porque yo me vine y todavía no estaba, pero porque por lo que he escuchado y por lo que he leído, todos dicen que es un sabor frutal y con bastante nariz, ¿no? Y que está muy interesante. Es ácido, tú sí lo probaste, ¿no? Porque cuando fuimos ya no estaba, cuando hicimos la carta. No, como azul, no No. probaban el helado, bueno, No, el helado sí, pero el chocoazú no. En la carta de chocolate que hacemos en Madrid lo vamos a tener porque la gente de Cacao Origen Chocolate nos mandó chocoazú para las cartas de chocolate. ¿Y quieren probar? La embajadora es Lucy, que de sabores aborígenes, que tiene muchísimos años dando a conocer las frutas del Amazonas. El cocoazú es una belleza porque es una mazorca enorme y cuando se abre contiene semillas muy parecidas al cacao. Sí, además es importante, esas frutas se tiraban al río, esas frutas se perdían, eso es, miren, yo nunca había visto tanta creatividad, como digo, voy 2 veces al año a Venezuela, me encantaría ir 5 o 6. Yo nunca había visto tanta creatividad, tanto empuje, gente haciendo tantas cosas y además, como digo, por un lado el encuentro, que sí, el vocabulario está constreñido, un poco secuestrado, un poco, porque se cae en la tentación de hablar como esa cosa que nos quieren imponer. Pero por otro lado, el lenguaje está lleno de palabras que antes no se usaban. El tomate de árbol, cuando yo vivía en Venezuela, que tengo aquí desde el 99, no se veía como se ve ahora. Tú ahora tomas mermelada de tomate de árbol, hay reducciones de tomate de árbol, hay mimosas de tomate de árbol, y la zarrapia que además ese nombre es tan espectacular. Probar la zarrapia es una cosa que te hace feliz, y eso es nuestro. Y estaba registrado en crónicas y en todas partes, pero no se usaba porque veíamos hacia otro lado. Una cosa que yo he notado de todo esto, porque todas las
dado pie a que nos miremos hacia adentro, y eso, ese mirarnos hacia adentro ha dado pie a nos redecodifica, o sea, nos miramos y todo aquello que era folclore se ha convertido como un discurso lleno de arte, lleno de estética, lleno de ética. Entonces, piezas folclóricas, diseñadores gráficos las toman, las vuelven a escribir, a pintar de otra manera, y hay todo un de folclore también se han reinterpretado y entonces se le han dado contemporánea, y eso ha enriquecido nuestro acervo y nuestro ser como cultura. Entonces, por donde mires ahora en Venezuela, sí vas a ver a gente buscando la basura, sí, pero también vas a ver gente que está creando 24 horas al día y que se está buscando, bueno, y además que lo hace con una pasión increíble. A mí Carlos García me dijo, tengo miedo de que cuando esto mejore, toda esta ebullición cese. Y yo le dije, Carlos, mira, lo que ha hecho esto es descubrir la vocación de mucha gente que tenía dormida, y la necesidad ha hecho que esa vocación salga. Una vez que tú estás en ese tren y que estás amando lo que haces, difícilmente se va a hacer posible. Entonces sí, creo que hay algo muy luminoso dentro de toda esta tragedia que estamos viviendo. Sí, sí. Nosotros no nos mirábamos. Bueno, yo más que una pregunta, hola, yo soy Elena. Más que una pregunta, aplaudo realmente todo lo que han dicho hoy y ese resumen de que los valores de la cocina, realmente yo creo que para rescatar nuestro país es rescatarlo desde los valores, porque eso es lo que nos va a llevar a ser una Venezuela diferente, y el aporte de ustedes, esos valores de la cocina, ese libro abierto de la administración, donde los empleados pueden ver realmente los ingresos, el egreso, su porcentaje, su propina, esa solidaridad, esa no explotación del patrono, sino, bueno, yo soy el dueño de esto, me imagino que la mayor parte posible lo que se está haciendo. O sea, de verdad que los felicito, estoy orgullosísima de ustedes y de ser venezolanos. Pero yo creo que esto es un trabajo coral, esto lo hacemos todos. Esto porque finalmente el comensal también es responsable de lo que come y de su riqueza culinaria y de su saber y de su sabor. Entonces, en esto estamos todos, porque hacerlo atomizados no nos lleva a ninguna parte, es un camino y una responsabilidad de todos. Esto es una primera así, el trigo lo está sembrando en Alemán. Sí. Y bien con el pH de la tierra, todo. Todo perfecto. Lo único malo del trigo es que necesita grandes extensiones para poder, digamos, sacar un volumen que nos permita hacer todo, pan, pasta. Esto fue un ensayo y, bueno, fue como una tesis. Ahora vamos a... ¿Será posible la receta de la crema de zanahoria como... Eso es secreto. Nosotros los que estamos aquí no lo vamos a revelar. Además, son las zanahorias de Bueno, pero tienes que conseguir zanahoria fresca, Orgánica. lo más dulce posible que tenga, porque la crema no tiene azúcar añadido.